Buenos días. El tema a revisar el día de hoy es acerca de vasculitis sistémica. Soy el doctor Joel Peláez Troncos, médico reumatólogo del Hospital 2 de Mayo. El hablar de vasculitis sistémicas es hablar de un grupo muy extenso de enfermedades que tienen en común la característica de ser enfermedades que producen inflamación y necrosis de los vasos sanguíneos, en este caso de la pared vascular. Por lo tanto, entonces se tiene entendido de que de acuerdo al tipo de vaso comprometido podemos nosotros ver diferentes signología y sintomatología. La clínica va a depender entonces del sitio, del tipo y tamaño del vaso comprometido. Es así que el clasificar a este grupo de enfermedades se nos hace un poco complejo, pero con fines didácticos lo vamos a hacer de acuerdo al tamaño del vaso comprometido y tratando de explicar algunos mecanismos de daño que están presentes en este grupo de enfermedades. Para clasificarlos, tradicionalmente se establece esta clasificación: vasos grandes, vasos medianos y vasos pequeños. Se menciona como las más representativas, según el gráfico, aquellas que estamos sombreando en amarillo, y tenemos en cuanto a vasos grandes a la arteritis de Takayasu, a la arteritis de células gigantes. De menos frecuencia, pero no menos importantes, tenemos otras vasculitis como el síndrome de Cogan y la enfermedad de Behçet. El otro grupo está conformado por aquellas que comprometen predominantemente vasos medianos, y tenemos a la poliarteritis nodosa como una de las más representativas, a la enfermedad de Kawasaki, la cual es muy frecuente en grupos infantiles, la enfermedad de Wegener o tromboangeitis obliterante y la angeitis primaria del sistema nervioso central. Finalmente tenemos a las vasculitis que comprometen vasos de menor calibre, llamadas también de vasos pequeños, como otro grupo importante. En este punto encontramos a tres vasculitis que tienen una asociación muy frecuente con un anticuerpo conocido como ANCA o anticuerpo anticitoplasmático. Las vasculitis que hacen referencia a este anticuerpo o están en relación a este anticuerpo son la granulomatosis de Wegener, la poliangeitis microscópica y el síndrome de Chur-Strauss. Un grupo no menos importante está relacionado también al producir daño de vasos pequeños asociado a la formación de complejos inmunes. Es así que vamos a hacer una revisión de las principales vasculitis, enfocándonos a aquellas que dan el compromiso principalmente primario. Haciendo una revisión de mecanismos de daño encontramos diferentes formas de producción de este mecanismo de daño, de ahí la complejidad del poder clasificarlas. Si hacemos referencia a aquellas en el cual el linfocito T es principalmente el responsable de la patogenia y como consecuencia de esto se forman granulomas, tenemos por ejemplo las células gigantes, a la arteritis de Takayasu y a la granulomatosis de Wegener. En cuanto a otro mecanismo de daño, tenemos la formación de complejos inmunes. Principalmente encontramos ahí a la poliarteritis nodosa, a la púrpura de Jeno-Chollein y a la crioglobulinemia. Y en cuanto a vasculitis asociadas a ANCA, las ya mencionadas anteriormente, granulomatosis de Wegener, poliangeitis microscópica y Chur-Strauss. Es también mencionar de que una misma vasculitis puede presentar más de un mecanismo de producción de daño. Por ejemplo, la granulomatosis de Wegener, que la vemos tanto asociada a la producción de ANCA como a la producción de granulomas. Si hablamos en cuanto a que el vaso está comprometido, nosotros tenemos que recordar que previo al inicio del daño vascular existe una respuesta inflamatoria, la cual existe debido a que se liberan mediadores inflamatorios que van a originar síntomas inespecíficos. Por ejemplo, fiebre, por ejemplo, malestar general, baja de peso. Y por otro lado están aquellas que están relacionadas directamente al compromiso vascular. Entonces, un vaso comprometido puede
producto de la infiltración vascular, disminuir su lumen y por lo tanto producir dos fenómenos: o un fenómeno hemorrágico debido al daño y ruptura del vaso, o un fenómeno isquémico debido a la oclusión parcial o total del lumen del vaso comprometido. Entonces vemos que existen síntomas inespecíficos y síntomas específicos que, de acuerdo al compromiso del órgano determinado, van a dar diferentes signologías. Existen algunos puntos o algunas características clínicas y algunas en cuanto a exámenes de apoyo que me van a permitir diferenciar o por lo menos hacer y tener sospecha de vasculitis en diferentes personas. Si hablamos de síntomas como la claudicación de miembros superiores o inferiores, alteración o asimetría en la toma de presiones y pulsos, la presencia de soplos arteriales, o en un estudio de imágenes la presencia o evidencia de dilatación aórtica, podemos sospechar de compromiso de vasos grandes. Por otro lado, si vemos o describimos la presencia de nódulos cutáneos, úlceras a nivel de extremidades, líbedo reticularis, la presencia de necrosis y gangrena, compromiso del sistema nervioso periférico, como por ejemplo la mononeuritis múltiple, o en técnica de imagen la presencia de neurismas pequeños, principalmente en arterias que son rama de la aorta, podemos hacer o tener la sospecha de vasculitis de vasos medianos. Y en el otro grupo están las que están relacionadas a síntomas en relación a vasculitis de vasos pequeños: la presencia de púrpura, lesiones vesículo-bulosas, urticaria, compromiso glomerular, hemorragia alveolar, que es la manifestación de compromiso capilar, hemorragias en astillas o compromiso ocular a nivel de escleras o uvea, me hace sospechar de una vasculitis de vasos pequeños. Entonces, en un paciente en el cual vemos evidencia de alguno de estos signos o síntomas, es muy probable que estemos frente a una vasculitis. Vamos a empezar a describir, de acuerdo a la clasificación inicial dada por el calibre de vasos, las principales vasculitis que merecen una revisión y un repaso, y por lo menos refrescar las características principales y un esquema de tratamiento actualmente recomendado. Dentro de las dos principales vasculitis de vasos medianos tenemos a la arteritis de célula gigante y a la arteritis de Takayasu. Conociendo un poco acerca de células gigantes, tenemos, que es una enfermedad que ya tiene cerca de una centuria de descripción. Fue descrita por Horton, por eso es que la enfermedad también se denomina enfermedad de Horton, y tiene predominancia por ramas craneales de la aorta, principalmente de la arteria carótida, siendo la arteria temporal la más afectada. Es por eso que también se le conoce a esta vasculitis como arteritis de la temporal. Es mucho más frecuente en países que se encuentran en el norte de Europa y además Estados Unidos, y es muy raro verlo en el continente africano, asiático y países hispanoamericanos. En esos países en los cuales es más frecuente, se reporta prevalencias de hasta 200 casos por 100.000 habitantes y una incidencia entre 20 a 30 por 100.000 casos nuevos, ¿no? Se ha visto una asociación muy directa con la presencia del antígeno leucocitario humano de RB1, 04 y algunos serotipos como los que están descritos como el 0401 y 0400. Entonces nosotros tenemos que esta vasculitis tiene predominancia por vasos grandes. En la actualidad, para poder nosotros definir las vasculitis, nos basamos en dos criterios de clasificación: los criterios de la Sociedad Americana de Reumatología y los criterios de Chapel-Hill. Los criterios de Chapel-Hill son predominantemente una descripción histopatológica de la enfermedad, y los criterios de ACR hacen referencia a síntomas y signos y también algunas ayudas diagnósticas. Entonces, si podemos nosotros hacer una comparación entre uno y otro, podemos ver algunas similitudes y también algunos puntos a resaltar.
La arteritis de célula gigante, como se menciona en los criterios de Chapel-Hill, tiene preferencia por la aorta y sus ramas principales, con predilección por ramas extracraneales de la arteria carótida. De repente es el punto más saltante a recordar en cuanto a la presentación, que, como se va a hacer referencia, tiene con mucho mayor frecuencia de ese nivel. Por otro lado, los criterios de ACR, así como los de Chapel-Hill, coinciden en que se presentan en pacientes mayores de 50 años. Es la edad en la cual es mucho más frecuente verlo por encima de la misma. La presencia de cefalea, alteraciones en la electroscopía de la arteria temporal, reactantes de fase aguda elevada, principalmente la velocidad de sedimentación globular, y en algunos casos es muy importante el determinar la presencia de alteraciones histológicas en una biopsia de la arteria temporal, con demostración de la vasculitis y principalmente la presencia del granuloma. Estos criterios de clasificación tienen una alta sensibilidad por encima del 90%, al igual que especificidad. Entonces, teniendo conocimiento de esto, nos podemos dar cuenta de que existen algunas herramientas que es importante conocer, como la importancia de la biopsia y como los síntomas, principalmente a nivel craneal, que se presentan en esta enfermedad. Histológicamente, el resultado de una biopsia nos va a mostrar un compromiso de las tres capas arteriales, tanto la íntima, la media, así como la parte externa o cubierta del segmento arterial. Entonces vamos a ver la presencia de granulomas en el nivel de la media, la fragmentación o obliteración de la lámina elástica, una capa muscular completamente afectada y destruida, y en algunos casos crecimiento de la zona de la íntima, lo cual puede llevar a oclusión vascular. Se hace referencia también a otras características epidemiológicas, como que esta enfermedad es mucho más frecuente en sexo femenino con respecto a masculino, y si bien se describe que está por encima de los 50 años, la edad en que se presenta con mayor frecuencia bordea entre los 65 y 80 años. Otro punto importante a resaltar, y que es diferencial de otras vasculitis, es su estrecha relación con el síndrome de polimialgia reumática, que, como se verá, es un síndrome caracterizado por dolor, caracterizado por limitación funcional, es decir, un dolor de características inflamatorias y muchas veces asociado a presencia de compromiso articular que compromete el eje central o eje axial. Estamos hablando de columna vertebral, cintura pélvica y cintura apendicular. Entonces, este síndrome, por algunos autores, incluso es considerado una forma clínica de arteritis de células gigantes, en el cual no hay un compromiso vascular aún definido. En el gráfico se está mostrando la presencia de un crecimiento de la arteria temporal, la cual presenta tortuosidad, en el cual se le ha realizado una biopsia, evidenciando la presencia del infiltrado celular a nivel de las diferentes capas de la arteria y la oclusión del lumen arterial. En este caso corresponde a la arteria temporal esta biopsia. Al revisar la clínica de la arteritis de la temporal, nosotros podemos encontrar síntomas derivados del compromiso vascular y síntomas inespecíficos que son derivados de la respuesta inflamatoria. De los más frecuentes están relacionados el compromiso del sistema ocular, manifestado por disturbios visuales, la claudicación mandibular también es frecuentemente reportada, y la cefalea, que tiene la característica de ser muy intensa y de características nuevas a comparación de cefaleas previas. Los síntomas inflamatorios no específicos incluyen pérdida de peso, fiebre, fatiga, y, como se les recordó, el síndrome de polimialgia reumática para algunos autores es considerado como una manifestación clínica o una forma clínica de la arteritis de la temporal. En cuanto a otras variables, es importante resaltar la importancia de los reactantes de fase aguda, encontrándose en la mayoría de casos
una BSG elevada por encima del valor de 40 en más del 80% de los casos. La presencia de anemia es otro hallazgo muy frecuentemente encontrado. Muchas veces es requisito importante para el diagnóstico final de la enfermedad la presencia de alteraciones histológicas. Es así que se ha encontrado que en un 75% de los casos encontramos una biopsia compatible con vasculitis de la temporal, y si hacemos una ampliación de la biopsia a ambas arterias temporales, encontramos una posibilidad de encontrar en el 91% de los casos la presencia de cambios histológicos. Si amerita recordar algún punto o algún órgano que pudiese ser comprometido con mayor frecuencia y con mayor gravedad en esta enfermedad, hay que mencionar que las complicaciones oculares son las más frecuentes y son las más importantes en cuanto a tener en cuenta en esta enfermedad. Manifestado como amaurosis fugax, incluso la presencia de una ceguera de rápida evolución, ya sea por oclusión de la arteria central de la retina o por daño isquémico derivado del compromiso del nervio óptico, van a ser las principales causas de la pérdida de la visión. Previamente incluso a la presencia de estos hallazgos en la visión, nosotros podemos ver efectos de campos visuales. En el gráfico se muestra en cuanto a porcentajes los segmentos que son principalmente comprometidos en cuanto a esta enfermedad, ¿no? Encontrando un mayor porcentaje en cuanto a la arteria central de la retina y ramas externas o extracraneales de la carótida en este caso. En cuanto al tratamiento, es de ahí la importancia de determinar si el paciente presenta compromiso ocular o no presenta compromiso ocular. Es variable la dosis a usar del medicamento si lo existiese o no. Un paciente sin síntomas oculares o visuales por lo general no llega a requerir dosis por encima de 0.5 miligramos por kilo por día en un lapso de 1 a 2 meses y una reducción progresiva de la misma en cuanto a la corticoterapia. Y pacientes con síntomas visuales, la dosis de corticoides llega a ser elevada incluso a por encima de 1 miligramo por kilo por día, y luego se procede a una reducción progresiva. Esto es en cuanto a lo más importante de arteritis de la célula temporal. Vamos a revisar la otra vasculitis de vasos grandes que es mencionada con relativa importancia, que es la arteritis de Takayasu. Mucho más antigua la descripción de arteritis de Takayasu, ya desde el año 1830 se describe el reporte de un caso de Takayasu, y a partir de ahí ha empezado una serie de reportes y serie de hallazgos que han llevado a un conocimiento mayor de esta enfermedad, también conocida como enfermedad de los pulsos ausentes o tromboaortopatía oclusiva o síndrome de Martorell. La prevalencia es mucho menor si la comparamos con células gigantes, 4 casos por 100.000, y la incidencia es de 0.1 a 0.2 por 100.000 personas evaluadas. Haciendo referencia a los criterios de clasificación, también encontramos que en el consenso de Chapel Hill la definen como una enfermedad que compromete la aorta y sus ramas principales. Estamos hablando del callado de la aorta, la torácica y abdominal, y las ramas que emanan de estos segmentos. La inflamación granulomatosa también se produce en estos casos. Si revisamos los criterios de la Sociedad Americana de Reumatología, encontramos una primera diferencia entre estos dos criterios. Una considera una edad menor de 40 años y la otra una edad menor de 50 años. En realidad, el mayor grupo de casos se encuentra por debajo de los 40 años. Síntomas descritos con mayor frecuencia y que forman parte de los criterios de clasificación son tomados en cuenta, como la claudicación de miembro,
la disminución de los pulsos, principalmente braquiales, una diferencial de presión entre la toma de ambos brazos, soplos derivados de una alteración del flujo sanguíneo y la presencia de una imagen compatible con estenosis. En este caso nos valemos de la arteriografía. Estos criterios tienen una alta sensibilidad y especificidad para hacer diagnóstico o clasificar a la enfermedad como arteritis de Takayasu. Entonces, al evaluar estos criterios es importante mencionar que esta enfermedad se presenta en personas jóvenes y vemos que síntomas derivados de estenosis de los principales vasos que comprometen principalmente arterias de la rama superior de la aorta como las más frecuentemente afectadas. Si hacemos una revisión de los síntomas en relación al compromiso vascular y la localización de la misma, encontramos que la arteria subclavia es la más frecuentemente afectada. De ahí el que encontremos con mayor frecuencia la ausencia de pulsos, la claudicación de miembros superiores. La sigue en frecuencia la arteria carótida común, por eso que estos pacientes pueden presentar eventos isquémicos cerebrales, defectos visuales también. Y en frecuencia la que le sigue es el compromiso de la aorta abdominal, que puede ser manifestado o referido en un paciente como la presencia de claudicación de miembros inferiores, hipertensión o un episodio anginoso abdominal. Con fines de tratamiento han existido algunas clasificaciones que hacen referencia a la extensión del daño vascular en cuanto al compromiso aórtico y la presencia o no de compromiso de arterias coronarias o arteria pulmonar. Es así que existe una clasificación angiográfica basada en la extensión de la misma. Entonces encontramos 6 tipos descritos, de los cuales de acuerdo a la extensión podemos ver compromiso o no ya sea de aorta ascendente, ya sea de aorta descendente, en sus ramos o segmentos torácicos y abdominal. Vemos una imagen en la cual vemos que la arteriografía ha servido de marco de referencia para el diagnóstico de la enfermedad, evidenciándose una estenosis a nivel de la arteria subclavia. Un criterio a tener en cuenta para evaluar respuesta de tratamiento en esta enfermedad puede ser tomado según lo que se menciona a continuación. Uno puede monitorizar al paciente basado en valores de BSG, en la presencia o ausencia de síntomas sistémicos o hallazgos compatibles, ya sea clínicamente con síntomas de isquemia vascular o cambios a nivel de un estudio de imágenes. Como referencia se toma la arteriografía. Entonces definimos actividad de enfermedad cuando existen 2 de estos 4 criterios. Si hacemos una comparación de tratamiento en el cual en células gigantes principalmente los corticoides forman el principal elemento de tratamiento, en arteritis de Takayasu los corticoides siguen formando la primera línea de tratamiento, pero es necesario o es muy frecuente el uso de inmunosupresores. Entonces los corticoides tienen la utilidad porque se usan para el proceso activo. La dosis recomendada es dosis altas, entre 0.5 miligramos por kilo por día, logrando tasas de remisión por encima del 60%, aunque hay que tener en consideración que existe un 50% de los casos que tiende a recaer. En cuanto a los inmunosupresores, se han hecho diferentes estudios para evaluar cuáles tendrían mayor efectividad y cuáles pudiesen servir como ahorradores de corticoides. Tenemos, por ejemplo, el metotrexato en dosis entre 15 a 20 miligramos semanales, los cuales pudiesen ser usados en pacientes que requieren una remisión de la enfermedad, y se ha visto que en la mitad de estos logra el objetivo, no por un tiempo prolongado. Azatioprina es otro medicamento usado y en diferentes series de casos se han encontrado remisiones que pueden ser cercanas al 100% de los casos.
asociado a corticoides. Drogas con menor uso y menor evidencia también son descritas como el mofetilmicofenolato, sobre todo para casos refractarios a corticoides. Y en cuanto a pacientes que presentan una progresión severa de la enfermedad, lo recomendado sería hacer el uso de la ciclofosfamida, ya sea en vía oral o en vía parenteral, como tratamiento de arteritis de Takayasu refractaria. Experimentalmente también se ha usado anti-TNF o antifactor de necrosis tumoral alfa, principalmente Tanarsec y Infliximab, viendo parcial respuesta en pacientes que son refractarios o que sufrieron recaídas a diferentes eventos. Algunos pacientes van a ser tributarios de otro procedimiento diferente al de terapia inmunosupresora. En este caso estamos hablando de técnicas de revascularización, es decir, indicación quirúrgica. Como por ejemplo, las indicaciones de este procedimiento son el haber presentado estenosis de vasos cérvico-craneales con un DCB secundario al mismo, el que exista compromiso de arterias coronarias, la regurgitación aórtica que puede o debe ser graduada, y en este caso los casos de moderado severo ameritan revascularización, coartación severa de la aorta, hipertensión renovascular, claudicación limitante de miembros o la presencia de un crecimiento progresivo de aneurismas con riesgo de ruptura o incluso disección. Bueno, a continuación vamos a hacer una revisión acerca de vasculitis ya de un vaso de un calibre menor. Tenemos a la vasculitis de vasos medianos. Entre los más importantes tenemos a la poliarteritis nodosa y a la enfermedad de Kawasaki. Ambas entidades son muy diferentes en cuanto a síntomas y signos, pero tienen la característica de afectar al mismo grupo y segmento vascular, ¿no? En este caso vasos medianos. Haciendo referencia a poliarteritis nodosa, encontramos también que han sido descritos por la Sociedad Americana de Reumatología y también en la conferencia de Chapel Hill, y la describen como una arteritis necrotizante. A medida que se ha hecho un estudio de la misma, se ha encontrado también la presencia de histología compatible con necrosis fibrinoide, y en fases tempranas cambios también consistentes con necrosis arterial. En cuanto a la Sociedad Americana de Reumatología, vemos que existe una extensa referencia de criterios de clasificación, los cuales son muy inespecíficos, como la pérdida de peso, la presencia de astenia, mialgia o dolor en extremidades, livedos reticulares, y de repente lo que más ayuda al diagnóstico o más ayuda a clasificar al paciente y a diferenciarla de otras enfermedades nos pudiese brindar son la presencia de compromiso neurológico bajo la forma de mononeuritis o polineuritis, la presencia de hipertensión en estos pacientes, catalogada en estos casos como elevación de una presión diastólica por encima de 90, y encontrar una arteriografía compatible con la poliarteritis nodosa, en este caso la presencia de microneurismas a nivel de vasos comprometidos. La biopsia, a diferencia de otro tipo de vasculitis, muchas veces necesita o requiere el compromiso, ya sea de piel, el compromiso del sistema nervioso periférico, para poder encontrar hallazgos compatibles con la misma. Si hacemos una revisión de estos criterios, vemos que uno de los puntos que se remarcan como criterios es la presencia de marcadores positivos al virus de hepatitis B. Es así debido a la importancia que se ha encontrado y la relación con hepatitis B y esta enfermedad. Es más, el definir a un paciente como portador de alguno de estos marcadores hace que el paciente sea merecedor de un esquema de tratamiento totalmente diferente a los pacientes que son serológicamente negativos para el virus de hepatitis B.
En estas imágenes vemos algunas manifestaciones clínicas como la presencia de livedo reticularis, ¿no?, en miembros inferiores y superiores, la presencia de una mano caída haciendo referencia a una neuropatía periférica, en este caso una mononeuritis múltiple, y una arteriografía en el cual se ven los microneurismas. En cuanto a esta imagen es muy evidente la presencia de los microneurismas, y ahí se hace referencia o se le denomina a este tipo de imágenes como la imagen en rosario. Si hacemos una revisión de la clínica de la enfermedad, la clínica es muy variable, es muy variada, pero existen algunos sistemas que son mucho más frecuentemente comprometidos y nos va a permitir una orientación diagnóstica de la enfermedad. Tenemos que el 50-70% de los casos presenta compromiso del nervio periférico, un 35% de los casos presenta compromiso vascular renal, y esto se relaciona con la presencia de hipertensión. Un gran grupo de enfermedades hace manifestaciones en piel, un 25-60%, mediante la presencia de púrpura palpable, infartos o la presencia de livedos reticulares, y en series importantes se describe la presencia de compromiso articular, manifestados como artritis o artralgias, dolor muscular y dolor abdominal. Si nos referimos a esta tabla, nosotros podemos ver dos características importantes: que el glomérulo en ninguno de los casos está comprometido en riñón, y en cuanto al compromiso pulmonar, sobre todo parenquimal, no está descrito. Por lo tanto, nosotros podemos hacer referencia a lo siguiente: que la poliarteritis nodosa no produce glomerulonefritis y no produce compromiso pulmonar parenquimal. Por lo tanto, si eso existiese en un paciente, se descartaría el diagnóstico de poliarteritis nodosa. Es una forma de diferenciarla de poliangiitis microscópica.